Cómo las normas del boxeo cambiaron este deporte para siempre. Hoy hablamos de las leyes del boxeo en 1700, cuando el boxeo comenzaba a hacerse popular, pero también no se entendía como boxeo, como lo entendemos hoy, sino que más bien era una riña que era pagada y se establecían montos para un contrincante A o B para solucionar una disputa o simplemente apostar. Hacia 1719, James Vick, quien era un maestro de armas, especialista en esgrima, uso de bastón, se da cuenta que el boxeo se podía sistematizar, o sea, enseñar pasos, golpes, técnicas, derribos, esquivas, técnicas de defensa, traspasando las técnicas que él conocía de la esgrima al boxeo. Y esto se puede ver en los pasos planos, en el uso de paradas, bloqueos directos. James Vick comienza a enseñar en su academia, que era una academia de esgrima, el boxeo como un arte terciario, una especie de sistema de defensa de último recurso. Pero también tenía un segundo propósito. Este propósito tenía relación con que, al existir muchos duelos con armas blancas, lo que se buscaba era disminuir la tasa de mortalidad que tenían estos duelos. Porque si bien eran comunes y era lo que más se ocupaba como sistema de defensa, también provocaban muchos problemas legales por el uso de armas blancas, igual que en la actualidad. Entonces, James Vick comenzó a enseñar el boxeo hacia 1719 en Inglaterra. Pero en esta época las normas particularmente no existían. Derivaban de la esgrima, y en la misma esgrima también existía un sistema previo, que era medieval, en el cual no existían normas. Por lo tanto, también pasó por un proceso de crear reglas. Entonces, su discípulo Jack Broughton es quien toma la academia de James Vick al fallecer y se dedica a entregar este conocimiento. Pero Jack Broughton tiene un problema. En 1743, después de un combate, uno de sus rivales fallece. Entonces, Jack Broughton, aquejado por la culpa, por lo que había pasado, porque se dio cuenta que también había pasado por no existir reglas, crea las 7 normas de Broughton. La primera norma sería que serían 2 contrincantes, que no existirían armas en el combate, ningún tipo de elemento contundente que se utilizaría. Era evidente, pero podía pasar. La segunda norma es la norma de los 30 segundos. Cada round continuaba hasta que el luchador cayera al suelo. Una vez caído, el boxeador tenía 30 segundos para levantarse y regresar a la marca central del ring. No existía un ring como tal, era más bien un círculo, un cuadrado, un espacio delimitado, como que yo diga, de aquí hasta acá se puede combatir. Si no podía hacerlo, el combate se consideraba terminado. La otra norma era la prohibición de ciertos golpes. Estaba prohibido golpear a un oponente caído, así como golpear debajo de la cintura. Esto ayudaba a reducir las lesiones graves y mantener cierto grado de deportividad en el combate. Otra norma era sobre la protección de los boxeadores. Los luchadores podrán usar un protector de espinilla, refiriéndose a lo que conocemos como la canilla, para protegerse durante el combate. Esta regla promovía la seguridad de los participantes, principalmente para evitar el uso de patadas bajas o derribos. No agarrar y golpear. Se prohibía agarrar al oponente y golpearlo simultáneamente, lo que se conoce en la actualidad como ground and pound, aunque en la época también habían algunas tácticas como el traje de la Cancillería, donde se agarraba la cabeza con un candado y se golpeaba. Esta técnica nunca pudo evitarse completamente hasta bien avanzado el siglo XIX. Otro de los aspectos que antes de las reglas de Jack Broughton en 1743 no existían era la intervención del árbitro. No había árbitro. Entonces, Broughton coloca un árbitro presente para supervisar el combate y asegurarse que las reglas se cumplieran. Y al igual que en la antigua Grecia, el árbitro tenía un bastón con el cual golpeaba a alguno de los contrincantes que se excedía combate. El árbitro tenía la autoridad de detener la pelea. Se consideraba que uno de los luchadores no podía continuar la pelea de manera segura. Otra norma es las marcas del ring. Jack Broughton es el primero en establecer el espacio de un ring, una marca, un lugar donde se llevaría a cabo el combate. El ring estaba marcado por 2 líneas a una distancia aproximadamente de 91 centímetros. Conocidas como marcas, al comienzo de cada round, los luchadores debían colocarse detrás de estas marcas para reanudar el combate. Las reglas de Broughton representaron un avance significativo en la regulación del boxeo, introduciendo un enfoque más estructurado y seguro para los combates. Estas normas ayudaron a establecer un precedente para futuras regulaciones del boxeo y contribuyeron a la evolución de este deporte, como veremos más adelante.
Con la expansión del boxeo como un deporte popular, lo que comenzó a suceder con las reglas es que se practicaba el boxeo de una manera al norte de Inglaterra, por ejemplo en Manchester, y se practicaba de otra manera en Escocia, y se practicaba de otra manera en Wales, y a su vez se practicaba de otra manera totalmente distinta en Estados Unidos, donde este deporte fue viajando. Por lo tanto, se recurrió a tratar de centralizar las normas. ¿Cuál era el problema con las normas del boxeo en aquella época? El problema principalmente radicaba en que la falta de seguridad, por ejemplo, la inclusión de un árbitro, el evitar los derribos en una superficie que no era un ring acolchado como el que conocemos hoy en día, podía traducirse en lesiones fatales. Y a su vez, esto atraía muchas veces la atención de las fuerzas policiales, haciendo que el deporte corriera el riesgo de ser prohibido. Si bien era un deporte o un sistema de combate como lo era el esgrima, no tenemos que calificarlo como deporte como que fuera el fútbol, esto hasta bien entrado el siglo XX, era un sistema de apuestas donde los dos rivales se congregaban para recibir un pago por un combate. Por lo tanto, las normas debían ser las mismas en un punto de Inglaterra y en el otro, para que pudiera el deporte existir y tener mayor cantidad de escuelas, mayor enseñanza, mayor formación, pudiera hacerse de mejor manera. Por lo tanto, hacia 1838 se crearon las llamadas reglas del London Prize Rules. ¿Qué significa esto? Que eran las reglas que regían en Londres, siendo la capital del Imperio Británico. Se sobreentendía que estas normas debían traducirse a toda la extensión de Inglaterra. Por ejemplo, si había un combate en Londres, vamos a suponer que se pactaba a 20 asaltos, el mismo combate con los mismos rivales debía pactarse exactamente lo mismo en Nueva Delhi, en la India. La idea era que donde estuviera la marca británica de cultura, el boxeo se practicara exactamente de la misma manera, al igual que hoy en día. Si bien existen algunas pequeñas diferencias regionales, sigue siendo de la misma manera. Pero esto no era muy sencillo, ya que la difusión del boxeo no era como ahora. La difusión del boxeo tenía que hacerse por medio de manuales, y el primer manual es de un entrenador llamado Owen, que se llama Boxing, también Fistana, de 1840. Por lo tanto, llevar a cabo estas nuevas normas no fue un trabajo sencillo. Pero veamos qué dicen las normas del London Prize Rules. Las normas del London Prize, como dije, fijadas en 1838 y revisadas en 1853, fueron un conjunto de nuevas normas para regular los combates de boxeo. Estas normas surgieron como una evolución de las anteriores normas de Broughton, como hablé anteriormente. Recordemos que en la época de Broughton el boxeo todavía tenía agarres, el ring no estaba definido, era simplemente una marca, casi como una marca en el medio de un cuadrado imaginario, donde los boxeadores debían volver cada vez que caían. Esto hacía que podrían estar combatiendo por distintos lugares y no se existiera una técnica de ring como existe hoy en día. Lo primero que establece las normas del London Prize Ring es que el ring debe ser cuadrado. Esto antes no se había hablado, simplemente había una marca, delimitado por cuerdas. Esto va a ser muy importante para la profesionalización del deporte, ya que el existir una palestra donde los boxeadores pudieran ser vistos también iba a significar que podía llegar público. La duración de los rounds no tenían duración física. Cada round duraba hasta que el boxeador cayera al suelo. Este dato es importante porque tendemos a creer que siempre los rounds han durado 3 minutos, pero el reloj es un elemento relativamente moderno. Se inventó, si bien en el siglo XV, la producción de un reloj que una persona pudiera llevar en el bolsillo o en la pulsera es prácticamente de comienzos del siglo XX, y aún así en esa época eran elementos tecnológicos bastante caros. Entonces, antes de que la masividad del reloj fuera tan popular, sucedía que los rounds se tomaban por percepción. Una vez que el luchador caía, el round terminaba. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, una pelea de Jack Dempsey, que no tiene mucho que ver con la época, pero la vamos a poner como ejemplo. Bota Jess Wheeler 7 veces en un round, significa que cada vez que el boxeador caía, tenía 30 segundos para recuperarse y comenzaba otro asalto. Otra de las cosas que expone estas nuevas reglas es el tiempo de descanso, pues de la caída de un boxeador, este tenía 30 segundos para recuperarse y volver al centro del ring. Si no lograba levantarse y regresar a la marca en ese tiempo, se consideraba derrotado. Otra de las normas era el inicio de los rounds. Cada round comenzaba con los boxeadores de pie, frente a frente, detrás de las marcas del ring. También se incluía la prohibición de golpear a un oponente caído.
No se permitía golpear a un oponente que estuviera en el suelo. Los boxeadores debían esperar que el adversario se levantara para continuar el combate. También se agregó la prohibición de golpes bajos. No se permitían golpes por debajo de la cintura, patadas y manteniendo el combate centrado en el torso y la cabeza. Otra norma es la prohibición de agarres y lanzamientos, pero esta prohibición se quedó en el papel. Es una realidad que las reglas del London Prize sí existían agarres propios de la lucha, principalmente la lucha grecorromana o la lucha de Lancaster, como se conocía en la época, que era un similar de lucha propio de Inglaterra. Y esto hacía que hubieran amarres, candados, sobre todo lanzamientos y derribos. No es un tipo de lucha que se entienda por sumisión. Sin embargo, por ejemplo, un suplex de lucha grecorromana, donde el boxeador era lanzado por los aires y caer directamente a un suelo que tenía pocas probabilidades de ser acolchado, podía provocar un daño severo. Una de las cosas que tenía las reglas del London Prize es la llegada de los seconds. Cada boxeador tenía 2 asistentes, conocidos como seconds, que podían entrar al ring entre rounds para asistir a su luchador. Estos seconds van a ser muy importantes en el posterior desarrollo del boxeo, ya que van a ser los actuales entrenadores y bueno, como se ve en el boxeo moderno, son las personas que se encargan de tener una visión táctica de la pelea, pero también proporcionarle agua y todo tipo de ayuda que el boxeo necesite. Otra de las cosas era que el árbitro ya dejaba su bastón, tenía una autoridad para intervenir si consideraba que uno de los luchadores no podía continuar la pelea, y también el árbitro arreglaba cualquier controversia que surgiera durante el combate. Esto es muy importante, ya que cuando habían controversias podía provocarse que la gente ingresara violentamente al ring. También se establecía determinar un ganador. Esta norma es fundamental porque en el anterior combate, en las formas de Jack Broughton, los combates simplemente podían durar y durar y durar. El combate podía terminar de varias maneras. Si un boxeador no podía levantarse después de 30 segundos, o si se retiraba voluntariamente, o si el árbitro determinaba que uno de los boxeadores no podía continuar. Las reglas del London Prize fueron fundamentales para profesionalizar este deporte y estructurarlo. Uno de los grandes profesionales que practicó bajo estas normas fue John Sullivan, famosísimo boxeador norteamericano que recorrió Europa incluso boxeando. Estas normas proporcionaron una base más sólida y regulada para los combates, asegurando un mayor grado de seguridad y de deportividad en comparación a prácticas anteriores. También es importante entender que estas normas fueron las primeras que, por ejemplo, fueron simultáneas en Estados Unidos y en Inglaterra, haciendo que el deporte ya estuviera estandarizado. Por ejemplo, las mismas normas que tenemos de boxeo en Sudamérica son exactamente las mismas que hay en Europa. No hay diferencias, se pelean 3 minutos y son 3 minutos. Estas reglas, las del London Prize, fueron las que establecieron estas normas primarias para llegar a las actuales reglas, las del Marqués de Queensberry. Eventualmente, los combates a puño limpio provocaban heridas considerables, pero también tenían un elemento muy disruptivo, que era cuando se apostaba y se intercambiaban sumas de dinero, habían bandas que estaban a favor de uno u otro boxeador, y estas ingresaban muchas veces al ring. Esa es una de las causas por cuales los rings son elevados. Sin embargo, sabemos que no se puede evitar totalmente, pero lo que se buscaba era regular primero la aparición de estas bandas, las disputas que eran bastante sangrientas al realizarse a puño limpio, y se introdujo los guantes y rounds cronometrados. Esto es lo que traen las reglas de Queensberry, que son las reglas actuales. Vamos a ver qué es lo que hacen estas normas. Las normas de Queensberry son unas normas contemporáneas, son las normas actuales del boxeo. Hay algunos pequeños detalles respecto al pesaje de las onzas de los guantes, pero prácticamente, y también las 4 cuerdas que tiene el ring, en aquella época tenía solo 3, y esto hacía que los boxeadores se cayeran por las cuerdas hacia abajo. Es muy común cuando uno ve peleas de comienzos del siglo XX que esto pase, pero las normas de Queensberry vinieron a profesionalizar totalmente este deporte, a transformarlo en un deporte como lo conocemos hoy, un deporte que se practicaba de igual manera en Buenos Aires que en Hong Kong. Por lo tanto, son sumamente importantes para la difusión mundial del boxeo y que el boxeo llegara a ser un deporte tan importante como el que es actualmente. Las reglas de Queensberry, del Marqués de Queensberry, establecidas en 1867, son un conjunto de normas que formalizaron el boxeo moderno. Estas normas introdujeron cambios significativos en la seguridad de los boxeadores y la organización. Esto era muy importante, ya que hacia 1860 el boxeo corría el peligro de ser perseguido y prohibido por la policía, cosa que se sucedió, por ejemplo, en Buenos Aires, donde estuvo prohibido, y también en Santiago, donde estuvo prohibido
cerca de 5 años después del fallecimiento de Adolfo Morales. Entonces, las normas de Queensberry eran muy importantes para favorecer la competencia. Una de las cosas que cambiaron el deporte para siempre: el uso de los guantes. Los boxeadores deben usar guantes acolchados durante los combates. Los guantes deben ser de tamaño y peso iguales para ambos boxeadores, proporcionando protección de las manos y reduciendo la gravedad de los golpes. Esta es una cosa en la que hay que detenerse. Los golpes que se inventaron con los guantes fueron de un impacto tal que cambiaron para siempre el boxeo. Uno de los golpes que los guantes favorecieron de enorme manera fue el uso del jab. Asimismo los ganchos cruzados, por ejemplo. Todos estos deportes cambiaron profundamente la comprensión del boxeo y cómo se entendía. Asimismo, permitieron una mayor técnica, táctica al momento de planear el combate. Por ejemplo, el combate famoso entre James Colbert y John Sullivan. John Sullivan, el boxeador de los puños limpios del London Prize, no tuvo mucho que hacer con James Colbert, que lo dominó con golpes de jab constantemente conectando derechas. Tenemos otro caso emblemático que es James Toney en 1926, cuando se enfrenta a Jack Dempsey, donde lo domina constantemente con el uso del jab, y cientos de ejemplos que podemos ver en la actualidad. Otra de las cosas son los rounds cronometrados. Al cronometrar los rounds, cada asalto duraría 3 minutos con 1 minuto de descanso entre ellos. Para eso, en 1891 se establece el primer cronómetro totalmente automatizado que establecía el toque de campana y el round. El número total de rounds variaba según un acuerdo previo. Se sabe que hasta 1910 ocurrió una pelea a 40 asaltos, donde uno de los boxeadores, el famoso Alf Wolkas, era famoso por estas peleas de larga distancia. Sin embargo, era más bien raro entrado el siglo XX. Se estableció un parámetro de 15 asaltos que terminó de cambiarse en 1985 por la tragedia que sucedió con el boxeador coreano. Los combates profesionales modernos son a 12 asaltos cuando es un título mundial, pero esto fue tremendamente importante para proteger la vida del boxeador. Las dimensiones del ring se establecieron como son en la actualidad. El ring debe ser cuadrado, de 7 metros de lado, de 7.3 metros de lado, rodeado por cuerdas. Se entiende esto desde donde empieza el cuadrado, por eso hay un espacio antes que comiencen las cuerdas, pero esa sería la medida estandarizada de la época. Hemos visto rings que son un poco más pequeños, un poco más grandes, pero sumando, restando, son relativamente esas las medidas. Ahora sí se prohíbe totalmente agarrar, sostener o golpear a un oponente cuando está en el suelo. También las técnicas de lucha son eliminadas y tenemos como resabio de aquellas técnicas de lucha el famoso clinch, las caídas y el conteo. Si un boxeador cae, tiene hasta 10 segundos para levantarse. Esto era para proteger al boxeador, que pues antes se contaba hasta 30 segundos y el boxeador podía estar un buen rato intentando levantarse y tratar de superar el shock. Levantarse ahora durante 10 segundos era un tiempo de protección, y si no lo hacía se consideraba noqueado y pierde el combate. El conteo era realizado por el árbitro. La decisión del árbitro. Un árbitro supervisa el combate en el interior del ring, asegurándose que las reglas se cumplen. El árbitro tiene autoridad para detener el combate si considera que un boxeador no puede continuar de manera segura o hay una violación de las reglas. También se introducen los jueces y los puntos. Esto cambiará definitivamente el uso de las técnicas y las tácticas utilizadas en el ring. La protección de los golpes bajo la cintura, que estaban prohibidos. Esto incluye los golpes la ingle y los riñones. Posteriormente se prohibirán los golpes de conejo, que lamentablemente a comienzos del siglo XX eran bastante comunes. También había la asistencia entre rounds. Cada boxeador puede recibir asistencia de sus segundos, sus entrenadores, durante los rounds. Estos seconds proporcionan aguas, consejo, atención médica. Principalmente es como lo comprendemos hoy en día, y desarrollaron esta regla, desarrolló la carrera de entrenador. Previo al 1850, esto aún era una cosa como de opinar, pero a partir de estas reglas se transforma en una profesión. Decisiones y puntuaciones. Esto es tremendamente importante. Si el combate llega al final de todos los asaltos sin un knockout, la decisión se toma mediante un sistema de puntuación. Los jueces evalúan el desempeño y los boxeadores round por round, otorgando puntos en base a la técnica, el control del ring y el número de golpes conectados. El boxeador con mejores puntos al final es declarado ganador. Sabemos que esto para la posteridad sería un dolor de cabeza con muchas peleas. Sin embargo, cambió definitivamente los estilos de pelea, favoreció los estilos de pelea defensivos, favoreció el uso del jab, favoreció la movilidad dentro del ring y también favoreció técnicas como por ejemplo las de Jack Johnson, que amarraba, practicaba estos clinch, que cuando nadie lo esperaba conectaba poderosísimos uppercuts de derecha y rectos que podían totalmente liquidar a su rival. También se prohibieron todo tipo de técnicas de lucha o golpes hacia abajo, pero esta vez sí se eliminaron. No fue como durante las normas
previas del London Prize, donde se siguen practicando. Y esta vez se pasó al ring acolchado. Este ring actual, porque antes de esto se combatía sobre superficies duras o simplemente la superficie que se prestara para tal evento. Por eso habían combates en barcos, combates en parques, combates en bares, simplemente donde se marcara se combatía, pero esto tenía sus consecuencias. Si el boxeador caía en una zona dura, podía provocarle una lesión grave o la muerte. Así, las normas de Queensberry, todo el proceso que lleva más de 300 años desde 1719 hasta la actualidad, cambiaron definitivamente el boxeo de una época donde pasó de ser una disciplina que se practicaba en tercer lugar después del uso del bastón hasta uno de los deportes más productivos y ricos del mundo. Síguenos para más en el legado del jab.